exactamente 2 semanas esto no era una prioridad en la agenda de nadie. Ciertamente no lo era en la agenda de la oposición, tampoco lo era en la agenda del Poder Ejecutivo. Como usted sabe bien, descubrimos que era una prioridad el mismo día que vino la Presidenta a abrir las sesiones ordinarias, en las que anunció una modificación a la Carta Orgánica que no iba a ser un zafarrancho, y que después, como quedó plasmada en el proyecto original, era bastante menos zafarrancho de lo que efectivamente estamos discutiendo hoy. Podríamos discutir todo el día, no tenemos el tiempo. Brutalmente hago una simplificación para que se entienda. Con la propuesta original que presentó el Poder Ejecutivo, el Banco Central hubiera podido girarle al Tesoro Nacional durante este año aproximadamente 60.000 millones de pesos. Con la propuesta actual que empuja el Poder Ejecutivo, ese número es de 170.000 millones de pesos, de los cuales 100.000 millones, si fuera así, tendrían efecto monetario, y esto lo digo, tengamos en cuenta que la base monetaria hoy es de 220.000 millones. Entonces, lo que en principio era una reforma para tener la continuidad de a poco quedarse con el patrimonio neto del Banco Central, porque eso es usar reservas contra letras intransferibles que no valen nada, se le agrega además la dimensión de quedarse con la triste, célebre maquinita de emitir, que en todos los episodios de nuestra historia argentina, cada vez que el Tesoro, cada vez que el gobierno tuvo acceso a la maquinita, terminamos con procesos no solamente inflacionarios, sino tremendamente disruptivos del funcionamiento de la economía y tremendamente regresivos en la distribución del ingreso. Planteo esto porque seguramente los diputados que firmaron el dictamen lo han firmado con muy buena voluntad, pero con poco tiempo para discutirlo, porque cómo se planteó en su momento y cómo pasaron los dictámenes a la firma, creo que hubo menos de 1 hora para estudiarlo concienzudamente. Yo, como una de las personas que participó en la redacción del artículo original, artículo 20, a mí por lo menos me tomó más de 1 hora entenderlo. Así que ofrezco estas conclusiones para que todos seamos conscientes de qué es lo que estamos discutiendo y qué es lo que estamos por aprobar. Se ha dicho también, y vale la pena recordar, no es solamente la reforma a la Carta Orgánica, sino también la reforma a la Ley de Convertibilidad. Insisto, es reforma a la Ley de Convertibilidad y no derogación. Y tampoco se eliminan con esta reforma a la Ley de la Convertibilidad los resabios monetarios de la convertibilidad. De hecho, hay un artículo de la Ley de Convertibilidad que subsiste, que es el que establece las relaciones entre las reservas y la base monetaria, y que es lo que le permite al Gobierno Nacional seguir usando reservas para pagar deuda, a diferencia de lo que hacen otros gobiernos provinciales, por ejemplo, que han tenido que salir a emitir deuda este tiempo, porque como ustedes saben no tienen la ventaja de quedarse con los recursos de un banco que debiera ser federal, pero que todavía no lo es. No deroga la Ley de Convertibilidad, ni siquiera deroga los artículos referidos a las relaciones monetarias de la Ley de Convertibilidad, por una sencilla razón, señor Presidente, porque necesita de la Ley de Convertibilidad para seguir usando las reservas. Hasta ahora se han usado 25.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central gracias a la Ley de Convertibilidad. Se usarán este año quizás otros 10.000 más, si es que la decisión es pagarle al Club de París, y todo esto se hará gracias a la Ley de Convertibilidad. Yo lo presento como mínimo como una ironía, ¿no? Que gracias a la Ley de Convertibilidad el gobierno tenga acceso a estas reservas, que gracias a Carlos Menem esté presidiendo el Banco Central Mercedes Marcó del Pont, una funcionaria que no vino a rendir cuentas durante los primeros 2 años de su gestión, que cuando vino a explicar la reforma de la Carta Orgánica insistió y fue categórica en decir que no se modificaba el artículo 20. Les recuerdo que gracias al artículo 20, ahora el financiamiento directo del Banco Central al Tesoro puede pasar de 60.000 millones de pesos a 170.000 millones de pesos. Como algunos de ustedes recordarán, yo fui presidente del Banco Central entre diciembre del 2002 y septiembre del 2004. Y quiero aclarar esto porque si no parece que lo que estamos discutiendo es la Carta Orgánica del 92, ¿no? La Carta Orgánica de estos últimos años no tiene nada que ver con la Carta Orgánica del 92.
De hecho, yo como presidente del Banco Central no necesité de la ley de convertibilidad para modificar la regulación financiera y para establecer las bases de ese retorno al crédito que mencionaba el diputado preopinante en su recorrido de la historia. Nosotros nos encontramos con un sistema financiero totalmente desquiciado, totalmente desvencijado, que hacía un año que no presentaba balances. No recurrimos a la ley de convertibilidad para establecer las normas que permitieron el resurgimiento del crédito. Tampoco recurrimos, señor presidente, a la ley de convertibilidad para rescatar los 8.000 millones de pesos de cuasimonedas, que eran un gran estorbo para el funcionamiento de la economía, que eran una vergüenza para muchos gobernadores que se vieron obligados a emitir cuasimonedas al margen de la Constitución. Aliviamos esa vergüenza y le simplificamos la vida a la gente eliminando las cuasimonedas. Nunca tuvimos que hacer uso de la ley de convertibilidad para avanzar en esa dirección. En nuestra gestión del Banco Central y sin usar de la ley de convertibilidad, señor presidente, también establecimos los controles al ingreso de capitales que aún hoy subsisten y que son materia de autocongratulación por diferentes funcionarios del gobierno. No tuvimos que recurrir a la ley de convertibilidad para modificar esa norma que hoy nos ha protegido de la crisis internacional. Tampoco recurrimos a la ley de convertibilidad, señor presidente, para exigirles a los bancos e imponerles un régimen de transparencia que permitió que el usuario bancario pudiera comparar, pudiera mejor ver dónde estaban las tasas, dónde estaba el costo financiero total. Por supuesto, una norma que no satisfizo la voluntad de los banqueros, pero que fue el inicio de empezar a establecer maneras de controlar a los más vulnerables dentro y fuera del sistema financiero. Tampoco recurrimos a la ley de convertibilidad, señor presidente, para establecer límites muy concretos a la compensación que en ese momento pedían los bancos por la especificación asimétrica. Podríamos habernos escudado quizás en la ley de convertibilidad, pero no hizo falta, porque era una discusión de política y una discusión de justicia social que nosotros defendimos en orden del bien común, poniéndole límites a los bancos. Finalmente, señor presidente, tampoco hubo que recurrir a la ley de convertibilidad en aquellos años para bajar la inflación del 40% al 4%. Repito, del 40% al 4% y bien medida en ese momento por el INDEC. Y lo hicimos en un momento donde, además de bajar la inflación, bajó la tasa de desempleo en 7 puntos y bajó la pobreza en 17 puntos, en ambos casos, insisto, bien medida. Y digo esto porque pareciera ser que lo que estamos eliminando ahora es el esquema de los 90. Lo que estamos eliminando ahora es el esquema de metas de inflación bien entendido, que nada tiene que ver con el consenso de Washington, que nada tiene que ver con el neoliberalismo, y el establecimiento de un Banco Central que mira la estabilidad de la moneda, mirando muchas otras variables, como lo hicimos durante nuestra gestión, entendemos que era la forma de proceder, y que si hoy se plantean esos términos es solamente para que el Tesoro Nacional tenga a su disposición todos los recursos disponibles que hasta ahora no tiene para ir adelante en lo que ellos llaman sintonía fina, para no tener que llamarlo ajuste. Estas son algunas de las reflexiones respecto de lo que no se está haciendo, porque me parece que todos tenemos que estar al tanto de lo que propone el dictamen de mayoría. Respecto a nuestro dictamen, el primer dictamen de minoría, vamos a tener tiempo para compartir los distintos ejes. Esencialmente lo que quiero dejar sentado en esta primera instancia, y que después seguramente complementarán mis compañeros de bloque y mis colegas de la Unión Cívica Radical, es que estamos avanzando, en primer lugar, en un requerimiento del año 94, en una manda de la Constitución del 94 que le exigió al Congreso de la Nación al modificar el artículo 75 de la Constitución Nacional, refiriéndose a un banco federal. Ya no era más un banco nacional, era un banco federal. Creo que nosotros tenemos que hacernos eco de esa manda constitucional que lleva prácticamente 20 años, y en ese sentido nosotros hacemos esa propuesta en nuestro dictamen, que seguramente va a ser mejor explicado, con mayorías mayorías especiales, para que los representantes de las provincias tengan su voz y su voto en ese directorio. Planteo esto porque ahora parece que el gobierno nacional empieza a recordar la cuestión del federalismo. Me parece que lo podemos discutir también en la reforma del Banco Central, porque es un mandato que está vencido desde hace casi 20 años.